millonario corre desesperado para llevar a su madre al hospital, pero al llegar, se sorprende con una escena inesperada. Su exesposa está en la misma fila, agotada y angustiada, cargando en brazos a dos bebés gemelos. El reencuentro, cargado de tensión y secretos no revelados, despierta miradas curiosas y murmullos entre todos los presentes. Lo que sucede después es tan impactante que nadie allí podrá olvidarlo jamás. El sol de mediodía se filtraba a través de las ventanas panorámicas del Hospital San Rafael, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del vestíbulo principal. La Ciudad de México bullía en su eterna sinfonía de claxones y voces, pero dentro de aquel edificio de cristal y acero reinaba una calma casi solemne, interrumpida apenas por el eco de pasos apresurados y conversaciones en susurros. Fernando Velázquez ajustó los puños de su camisa italiana mientras esperaba junto a la recepción. A sus 36 años, había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la República, transformando su apellido en sinónimo de elegancia y exclusividad. Sus trajes impecables y su porte distinguido lo convertían en una figura imposible de ignorar, aunque él prefería mantener un perfil discreto en sus asuntos personales. La razón de su presencia en el hospital era puramente familiar. Carmela, su madre de 59 años, había insistido en realizarse un chequeo médico completo después de sentir algunas molestias en el pecho. Fernando conocía bien el carácter obstinado de su madre. Si algo la preocupaba, no habría poder humano que la detuviera hasta obtener respuestas. Por eso, había dejado 3 reuniones importantes para acompañarla, sabiendo que su presencia le brindaría la tranquilidad que necesitaba. El empresario observó el movimiento constante del hospital con una mezcla de admiración e inquietud. Aquellas paredes habían sido testigo de infinitas historias humanas, nacimientos, recuperaciones milagrosas, despedidas definitivas. Era un lugar donde la vida se manifestaba en toda su fragilidad y fortaleza, recordándole que a pesar de todo su éxito material, seguía siendo vulnerable a las mismas incertidumbres que afectaban a cualquier mortal. Su teléfono vibró con insistencia. Diego, su socio y amigo desde la infancia, le enviaba mensajes urgentes sobre una negociación crucial con inversionistas japoneses. Fernando suspiró y guardó el dispositivo sin responder. Por primera vez en años, había decidido desconectarse completamente del trabajo durante esas horas. Su madre merecía toda su atención. Carmela salió del consultorio del cardiólogo con una sonrisa tranquilizadora. «Todo está perfecto, hijo», le dijo mientras ajustaba su elegante bolso de cuero. «El doctor dice que mi corazón está más fuerte que el de una mujer de 40 años. Solo necesito cambiar algunos hábitos alimenticios y hacer más ejercicio». Fernando sintió un alivio inmediato. La idea de perder a su madre, la única persona que había estado a su lado durante todas las batallas de su vida, lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Habían formado un equipo invencible después de la muerte de su padre, cuando él tenía apenas 16 años. Carmela había hipotecado la casa familiar para financiar sus estudios universitarios, confiando ciegamente en que su hijo construiría algo extraordinario. «¿Necesitas algún otro examen?», preguntó Fernando mientras caminaban hacia la salida. «Sí, debo hacerme unos análisis de laboratorio, pero primero quiero tomar un café. ¿Me acompañas?». Fernando asintió, agradecido por tener algunos minutos más junto a ella. Su relación con Carmela era el único vínculo emocional profundo que se había permitido mantener después del divorcio. Durante los últimos 4 años, había construido muros invisibles alrededor de su corazón, protegiendo sus sentimientos detrás de una coraza de profesionalismo y distancia emocional. El café del hospital tenía una decoración moderna y acogedora, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de los jardines exteriores.
Fernando eligió una mesa junto a la ventana, donde podían conversar con privacidad. Carmela pidió un té de manzanilla y él optó por un espresso doble, necesitando la cafeína para mantener su energía después de una semana particularmente intensa. «Sabes que me preocupo por ti», dijo Carmela de repente, con esa mirada penetrante que había heredado de su propia madre. «Trabajas demasiado, hijo. La vida no se trata solo de construir imperios». Fernando sonrió con melancolía. Era una conversación recurrente entre ellos, pero sabía que su madre tenía razón. Su obsesión por el éxito había sido tanto su mayor fortaleza como su perdición personal. Le había dado riqueza, reconocimiento y poder, pero también lo había aislado del mundo, convirtiéndolo en un hombre solitario que encontraba refugio únicamente en las cifras de sus balances financieros. La conversación con su madre fue interrumpida por la necesidad de dirigirse al área de laboratorios para completar los análisis pendientes. Fernando caminaba junto a Carmela por los amplios corredores del hospital, observando distraídamente los cuadros abstractos que decoraban las paredes. El ambiente aséptico y el aroma característico a desinfectante le recordaban vagamente su infancia, cuando acompañaba a su padre a chequeos médicos que eventualmente revelaron la enfermedad que se lo llevaría. Al llegar a la sala de espera del laboratorio, Fernando ayudó a su madre a sentarse en una de las cómodas butacas de cuero beige. El área estaba diseñada para transmitir calma y confianza, con iluminación suave y una decoración en tonos neutros que evitaban la frialdad típica de los espacios hospitalarios. Varias personas esperaban su turno. Una pareja de ancianos tomados de la mano, un hombre de mediana edad revisando documentos médicos y una mujer joven con... Fernando se detuvo abruptamente. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que nunca había experimentado, ni siquiera durante las negociaciones más tensas de su carrera empresarial. Sentada en una esquina de la sala, con dos pequeños niños dormidos en su regazo, estaba Isabela. 4 años. 4 años habían pasado desde la última vez que la vio, cuando ella abandonó su departamento después de una discusión que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. 4 años en los que no había recibido una sola llamada, un mensaje, una señal de que siguiera existiendo en algún lugar del mundo. Y ahí estaba, como si el tiempo se hubiera detenido, aunque algo fundamental había cambiado. Los niños en su regazo no podían tener más de 3 o 4 años. Eran gemelos. Eso era evidente por su parecido casi idéntico. Un niño y una niña, ambos con el cabello castaño oscuro y las facciones delicadas. Fernando sintió como si alguien hubiera extraído todo el aire de sus pulmones. Una pregunta aterradora e imposible comenzó a formarse en su mente, pero se negó a darle voz. Isabela no lo había visto aún. Estaba concentrada en ajustar la pequeña manta que cubría a la niña, con esos gestos maternales que Fernando recordaba haber visto en su propia madre cuando él era pequeño. Se veía diferente, más madura, con una serenidad que no poseía durante su matrimonio. Su belleza seguía siendo devastadora, pero ahora tenía una cualidad etérea, como si hubiera encontrado una paz interior que antes le era esquiva. «Fernando, ¿estás bien?». La voz de Carmela lo devolvió bruscamente a la realidad. Su madre había seguido la dirección de su mirada y ahora observaba la escena con una expresión inescrutable. «¿Es?» «Sí», susurró él, incapaz de apartar los ojos de Isabela. «Es ella». Carmela había adorado a su nuera durante los 2 años que duró el matrimonio. La había defendido incluso después del divorcio, insistiendo en que Fernando había sido demasiado duro en sus juicios y demasiado orgulloso para intentar una reconciliación. Ahora, mientras observaba a los gemelos, sus ojos se llenaron de una comprensión instantánea que Fernando no quería interpretar. En ese momento, como si hubiera sentido el peso de sus miradas, Isabela levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Fernando a través de la sala y el tiempo se suspendió. La sorpresa inicial en su rostro fue reemplazada rápidamente por algo más complejo,
una mezcla de pánico, dolor y una emoción que él no pudo descifrar. Los gemelos se despertaron al sentir la tensión en el cuerpo de su madre. La niña abrió unos ojos grandes y marrones que eran inquietantemente familiares, mientras el niño se frotaba el rostro con pequeños puños, revelando exactamente los mismos gestos que Fernando había tenido desde la infancia. El parecido era imposible de ignorar. Carmela se levantó antes de que Fernando pudiera detenerla y caminó directamente hacia Isabela. «Hija», dijo con una voz cargada de emoción contenida, «no puedo creer que seas tú». Isabela se puso de pie con cuidado, sosteniendo a los niños con una destreza que hablaba de años de práctica. «Señora Carmela», respondió con una sonrisa temblorosa, «yo tampoco esperaba. Es decir, no sabía que ustedes venían aquí». Fernando se acercó lentamente, como si caminara por un campo minado. Cada paso lo llevaba más cerca de respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Los gemelos lo observaban con curiosidad infantil, sin miedo, pero con el natural recelo de los niños ante desconocidos. «¿Cuántos años tienen?», le preguntó Carmela directamente, con esa franqueza que siempre había caracterizado su personalidad. 3 años y medio, respondió Isabela, evitando cuidadosamente mirar a Fernando. «Se llaman Miguel y Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando hizo cálculos mentales automáticamente. 3 años y medio significaba que habían nacido exactamente 9 meses después de su separación. La última noche que habían estado juntos como pareja casada, antes de la discusión final sobre sus planes familiares, antes de que ella empacara sus cosas y desapareciera de su vida. «Carmela Velázquez», anunció la enfermera desde el mostrador, rompiendo la tensión que se había instalado entre los 3 adultos. Carmela miró alternativamente a su hijo y a su ex-nuera, claramente renuente a dejar esa conversación inconclusa. «Ve, mamá», dijo Fernando con una voz que no reconoció como suya. «Te esperaré aquí». Carmela vaciló un momento antes de dirigirse hacia los laboratorios, no sin antes tocar suavemente el hombro de Isabela en un gesto que transmitía años de cariño contenido. «Después hablamos, hija», le dijo en voz baja. Fernando e Isabela se quedaron solos en la sala de espera, separados apenas por unos metros de distancia física, pero por abismos emocionales que parecían imposibles de cruzar. Los gemelos se habían acomodado nuevamente en el regazo de su madre, observando a Fernando con esa curiosidad natural de los niños pequeños. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Fernando finalmente, señalando hacia una zona más apartada de la sala. Isabela asintió y se levantó con cuidado. «Niños, vamos a sentarnos allí por un momento», les dijo dulcemente. Su voz tenía la misma cadencia melodiosa que Fernando recordaba, pero ahora poseía una autoridad maternal que antes no existía. Se instalaron en un rincón relativamente aislado, donde una pequeña área infantil con libros y juguetes mantendría entretenidos a Miguel y Sofía. Fernando observó cómo Isabela se aseguraba de que los niños estuvieran cómodos y seguros antes de dirigir su atención hacia él. Cada gesto revelaba una dedicación absoluta hacia esos pequeños seres. «¿Son míos?», le preguntó Fernando sin preámbulos, incapaz de seguir las reglas sociales de cortesía cuando su mundo entero se tambaleaba. Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez desde su reencuentro. En su mirada había dolor, pero también una fiereza protectora que él nunca había visto antes. «¿Realmente importa ahora, Fernando?». «Han pasado 4 años». «Claro que importa», respondió él, luchando por mantener la voz controlada. «Si son mis hijos, tengo derecho a saberlo». «¿Derechos?». Isabela soltó una risa amarga. «¿Qué derechos? Cuando me fui, me dijiste claramente que no querías niños, que no cabían en tus planes. ¿Recuerdas esa conversación?». Fernando sí recordaba. Era una de las memorias que más lo atormentaban durante las noches de insomnio. Le había dicho que no estaba listo para ser padre, que primero
necesitaba consolidar su imperio empresarial, que los niños eran una responsabilidad que no podía asumir en ese momento. Había sido brutalmente honesto sobre sus prioridades, sin considerar cómo esas palabras podrían devastar a una mujer que soñaba con formar una familia. «Las cosas cambian», murmuró él, observando cómo Miguel construía una torre con bloques de colores. El niño tenía exactamente las mismas manos largas y elegantes que Fernando, los mismos gestos precisos al concentrarse. «Sí, cambian», concordó Isabela. «Yo cambié, ellos me cambiaron. Pero tú...» Lo estudió con detenimiento, como si tratara de descifrar si realmente era diferente del hombre que había conocido. «¿Tú has cambiado, Fernando?» Era una pregunta compleja que tocaba el núcleo de quien había llegado a ser durante esos 4 años de soledad autoimpuesta. Había construido más hoteles, había multiplicado su fortuna, había ganado reconocimiento internacional, pero había crecido como persona. ¿Había aprendido a valorar algo más allá del éxito material? No lo sé, admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Pero quiero saberlo. Quiero saber si soy su padre. Quiero saber por qué no me dijiste que estabas embarazada. Quiero saber cómo has vivido todos estos años. Sofía se acercó a ellos arrastrando un libro ilustrado. «Mami, ¿puedes leerme?», preguntó con una voz pequeña y dulce. Sus ojos eran idénticos a los de Fernando, del mismo tono castaño dorado, con las mismas pestañas largas y la misma forma almendrada. Isabela la alzó automáticamente y la instaló en su regazo. «En un momento, princesa. ¿Por qué no le enseñas tu libro al señor?». Sofía miró tímidamente a Fernando y le extendió el libro. Era un cuento sobre una princesa que vivía en un castillo de cristal. «¿Sabes leer?», le preguntó con la seriedad que solo poseen los niños pequeños. Fernando sintió algo extraño sucediendo en su pecho, una calidez que no había experimentado jamás. «Sí, sé leer», respondió tomando el libro con cuidado. «¿Te gustaría que leyéramos juntos?». La niña asintió entusiasmada y sin ningún tipo de reserva se trasladó del regazo de su madre al de Fernando. El contacto físico con esa pequeña persona que posiblemente llevaba su sangre fue electrizante. Por primera vez en años, Fernando sintió que algo más grande que sus ambiciones profesionales podría tener sentido en su vida. Mientras leía la historia de la princesa, observó de reojo a Isabela. Ella los miraba con una expresión indescriptible, una mezcla de ternura y precaución que sugería batallas internas que él no podía imaginar. Miguel se había acercado también, apoyándose contra la pierna de Fernando mientras escuchaba la lectura. En ese momento, en esa sala de espera de hospital, rodeado por los fantasmas de su pasado y las posibilidades de un futuro que nunca había contemplado, Fernando Velázquez comenzó a entender que quizás había estado construyendo el imperio equivocado. El regreso de Carmela desde el laboratorio interrumpió el momento de intimidad inesperada que se había creado entre Fernando y los gemelos. La mujer mayor observó la escena con una sonrisa casi imperceptible. Su hijo sosteniendo a Sofía mientras Miguel se recostaba contra su pierna, todos concentrados en el libro de cuentos. Era una imagen que había imaginado muchas veces durante los últimos años, especialmente en las noches cuando se preguntaba si Fernando encontraría algún día la felicidad que parecía eludir sistemáticamente. ¿Todo bien con los análisis?, preguntó Isabela, levantándose para saludar a su ex-suegra con un abrazo cálido que habló de una relación que había trascendido el divorcio. «Perfectos, como siempre», respondió Carmela, aunque su atención estaba claramente dividida entre la conversación médica y la situación extraordinaria que se desarrollaba ante sus ojos. «¿Y ustedes? ¿Sofía está bien?». Fernando notó inmediatamente la preocupación específica en la voz de su madre. Conocía esa entonación. Era la misma que usaba cuando algo importante estaba en juego.
cuando había información que necesitaba procesar cuidadosamente. «Tiene una pequeña condición cardíaca», explicó Isabela, recuperando a Sofía de los brazos de Fernando con movimientos suaves pero firmes. «Nada grave, pero requiere seguimiento médico regular. Por eso estamos aquí». «¿Desde cuándo?», preguntó Fernando, sintiendo una punzada de algo que podría haber sido pánico paternal. La idea de que esa pequeña niña que había estado leyendo con él momentos antes pudiera tener problemas de salud lo afectó de manera completamente inesperada. «Desde que nació», respondió Isabela. «Es una condición congénita menor. El cardiólogo dice que con el tratamiento adecuado y controles regulares puede llevar una vida completamente normal». Fernando procesó esta información sintiendo una mezcla confusa de emociones. Si Sofía era su hija, ¿había heredado algún problema cardíaco de su lado de la familia? ¿Había estado Isabela enfrentando esto sola durante años? La magnitud de lo que podría haber perdido comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Dónde viven ahora?», preguntó Carmela con su característica franqueza. Isabela vaciló antes de responder. «En San Ángel conseguí una casita pequeña cerca del centro. Trabajo como traductora remota para una empresa estadounidense, así puedo estar siempre con los niños». Fernando conocía bien esa zona de la ciudad. Era un barrio de clase media, agradable pero modesto, muy diferente del estilo de vida lujoso que Isabela había conocido durante su matrimonio. La imagen de su ex esposa, criando sola a 2 niños en una casa pequeña, trabajando desde casa para llegar a fin de mes, le provocó una sensación extraña en el estómago. «¿Por qué regresaste a México?», preguntó Fernando, necesitando entender la cronología de eventos que lo habían llevado a este momento. «Por Sofía», respondió Isabela sin dudar. «Su condición cardíaca necesitaba atención especializada y este hospital tiene uno de los mejores departamentos de cardiología pediátrica de Latinoamérica. Hemos estado aquí desde hace 3 meses. ¡3 meses! A Fernando sintió como si alguien le hubiera dado un golpe. «Has estado en la ciudad durante 3 meses y no te contacté». Isabela completó la pregunta con una sonrisa amarga. «¿Para qué, Fernando? Cuando me fui, fuiste muy claro sobre lo que querías y lo que no querías en tu vida». Miguel, que había estado jugando silenciosamente con unos bloques, se acercó a su madre y le tiró suavemente de la blusa. «Mami, tengo sed». «Por supuesto, mi amor», respondió Isabela inmediatamente, cambiando a ese tono maternal cálido que Fernando estaba empezando a reconocer. Buscó en su bolso una pequeña botella de agua y un vaso plegable, gestos que hablaban de una experiencia práctica adquirida a través de años de cuidado constante. Fernando observó la interacción con fascinación. Era como ver una versión completamente nueva de la mujer que había conocido. La Isabela de su matrimonio había sido apasionada, brillante y ambiciosa, pero también había tenido una cualidad etérea, como si no estuviera completamente anclada al mundo práctico. Esta nueva Isabela era diferente, más centrada, más fuerte, con una autoridad natural que venía de ser responsable por completo de 2 vidas pequeñas. «Necesitamos hablar», dijo Fernando finalmente. «Con calma, sin los niños». «Hay muchas cosas que no entiendo». «No hay nada que entender», respondió Isabela mientras ayudaba a Miguel a beber agua. La vida siguió adelante. «Fernando, para todos nosotros, ¿estás segura de eso?», intervino Carmela suavemente. «Porque me parece que hay algunas conversaciones pendientes, especialmente considerando que estos hermosos niños podrían ser mis nietos». El silencio que siguió fue cargado de tensión. Isabela miró alternativamente a Fernando y a Carmela como si estuviera evaluando cuánto podía o quería revelar. Los gemelos, ajenos a la complejidad emocional de los adultos, continuaron con sus actividades, creando una burbuja de inocencia en medio de la tormenta. «Doctor Morales para el paciente Sofía Hernández», anunció una voz por el altavoz del hospital. Isabela se levantó inmediatamente.
organizando sus cosas con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar múltiples responsabilidades simultáneamente. «Tenemos que irnos», dijo, evitando el contacto visual directo con Fernando. «¿Hernández?», no, preguntó Fernando, notando que los niños no llevaban su apellido. «Es mi apellido de soltera», respondió Isabela firmemente. «El que uso ahora». Fernando sintió esa información como otra puñalada de realidad. Durante su matrimonio, Isabela había adoptado su apellido con orgullo, convirtiéndose en Isabela Velázquez. El hecho de que hubiera vuelto a su nombre original era una declaración clara de independencia, una forma de borrar cualquier conexión legal o simbólica con él. Los días siguientes al encuentro en el hospital se convirtieron en una tortura silenciosa para Fernando. Cada reunión de negocios, cada llamada importante, cada decisión empresarial quedaba eclipsada por las imágenes de Miguel y Sofía, por la pregunta que lo consumía desde adentro como un fuego lento pero implacable. La incertidumbre sobre su paternidad se había convertido en una obsesión que amenazaba con desestabilizar la concentración férrea que siempre había sido su mayor fortaleza profesional. Durante una junta con los inversionistas japoneses que había estado posponiendo, Fernando se encontró perdiendo el hilo de la conversación cuando uno de los ejecutivos mencionó la importancia de los valores familiares en la cultura empresarial asiática. La ironía no pasó desapercibida. Aquí estaba él, presumiendo de su imperio hotelero, mientras posiblemente tenía 2 hijos creciendo a unos kilómetros de distancia sin conocer siquiera su existencia. «Diego, necesito que hagas algo por mí», le dijo a su socio al finalizar la reunión. Se encontraban en la oficina ejecutiva del hotel insignia de la cadena, un espacio de cristal y acero que dominaba una vista panorámica de la ciudad. Era el lugar donde Fernando había tomado las decisiones más importantes de su carrera, pero nunca había enfrentado un dilema tan personal. «Lo que necesites», respondió Diego, cerrando su laptop y dándole toda su atención. Habían sido amigos desde la preparatoria, y Diego conocía a Fernando lo suficientemente bien como para reconocer cuando algo importante lo perturbaba. «Quiero que contrates a una investigadora privada, discreta, profesional, con referencias impecables». Diego levantó una ceja, pero no hizo preguntas inmediatas. Esa era una de las razones por las que su sociedad funcionaba tan bien. Cada uno respetaba los límites del otro, incluso cuando las decisiones parecían inexplicables. ¿Qué tipo de investigación? Fernando se dirigió hacia el ventanal, observando el tráfico que serpenteaba por Reforma. «Necesito información sobre Isabela Hernández. ¿Dónde vive? ¿Cómo ha estado viviendo? ¿Qué hizo durante los últimos 4 años? Todo». «¿Isabela? ¿Tu ex esposa Isabela?». Diego no pudo ocultar su sorpresa. Durante los años posteriores al divorcio, Fernando había sido categórico al negarse a hablar sobre ella, construyendo un muro de silencio que nadie se atrevía a cruzar. La misma. «¿Y Diego?». Fernando se giró para mirarlo directamente. «Esto queda entre nosotros, absolutamente entre nosotros». 3 días después, Fernando tenía en sus manos un expediente detallado que cambiaría para siempre su percepción de los últimos 4 años. La investigadora, una mujer eficiente llamada Patricia Salinas, había sido minuciosa en su trabajo. Las fotografías mostraban una casa pequeña pero cuidada en San Ángel, con un jardín donde Miguel y Sofía jugaban bajo la supervisión atenta de su madre. Isabela trabajaba efectivamente como traductora remota, especializándose en documentos médicos y legales del inglés al español. Sus ingresos eran modestos pero estables, suficientes para una vida simple pero digna. No había evidencia de lujos, viajes extravagantes o gastos innecesarios. Era la vida de una madre soltera que había construido una existencia práctica y centrada completamente en el bienestar de sus hijos. Lo que más impactó a Fernando fueron las fechas.
Según los registros médicos que la investigadora había logrado obtener, Miguel y Sofía habían nacido exactamente 9 meses después de la última noche que él e Isabela habían pasado juntos como matrimonio. La última vez que habían hecho el amor antes de la discusión final que destrozó su relación. Era matemáticamente imposible que esos niños fueran de otro hombre. El informe también revelaba que Isabela había estado viviendo en Canadá durante los primeros 3 años después de su separación. Había trabajado para una empresa de traducción en Toronto, viviendo en un apartamento pequeño con los gemelos. El regreso a México era reciente, motivado exclusivamente por la necesidad de tratamiento médico especializado para Sofía. Fernando cerró el expediente y se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo como si acabara de recibir una revelación que reorganizaba todo su entendimiento de los últimos años. Isabela había estado embarazada cuando lo dejó. Había criado a sus hijos sola, en un país extranjero, sin pedirle ayuda económica ni emocional. Había construido una vida independiente mientras él se sumergía en el trabajo, tratando de llenar el vacío que su partida había dejado. La culpa comenzó a instalarse en su pecho como un peso físico. Recordó sus palabras exactas durante esa última discusión. No estoy listo para ser padre, Isabela. Los niños son una responsabilidad enorme y ahora mismo mi prioridad debe ser consolidar la empresa. Quizás en unos años, cuando tenga todo más estable. Ella había tratado de explicarle que el momento perfecto nunca llegaba, que la vida tenía su propio timing. Él había sido inflexible, convencido de que podía planificar cada aspecto de su existencia como si fuera un proyecto empresarial. Nunca se le había ocurrido que Isabela podría ya estar embarazada en ese momento, que sus palabras no solo estaban rechazando una posibilidad futura, sino una realidad presente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente personal informándole que Carmela lo esperaba en el lobby del hotel. Fernando guardó rápidamente el expediente en su caja fuerte personal y bajó a encontrarse con su madre, sabiendo que tendría que enfrentar preguntas para las cuales aún no tenía respuestas preparadas. Carmela lo esperaba en uno de los sofás del elegante lobby, observando el movimiento constante de huéspedes internacionales y ejecutivos de negocios. Había algo diferente en su expresión, una determinación que Fernando reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había tenido cuando decidió hipotecar la casa para pagar sus estudios universitarios. La mirada de una mujer que había tomado una decisión importante y no permitiría que nadie la disuadiera. «Necesitamos hablar, hijo», dijo sin preámbulos cuando Fernando se acercó. «Y esta vez vas a escucharme completamente antes de sacar conclusiones o tomar decisiones impulsivas». Fernando condujo a su madre hacia su oficina privada, un espacio donde raramente recibía visitas personales. El ambiente formal, con sus muebles de diseño y paredes cubiertas de reconocimientos empresariales, contrastaba sharply con la intimidad de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Carmela tomó asiento frente al escritorio ejecutivo, pero su postura no tenía nada de subordinada. Era evidente que había venido con una agenda específica. «Antes de que digas cualquier cosa», comenzó Carmela, «quiero que sepas que he estado en contacto con Isabela». Fernando sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?» «Desde que se fue», respondió su madre con calma. «No constantemente. No interferí en su vida nueva, pero intercambiamos mensajes ocasionales, especialmente después de que nacieron los niños». La traición que Fernando sintió fue instantánea e irracional. Durante 4 años había construido su vida asumiendo que Isabela había desaparecido completamente, que había elegido cortarlos de su existencia sin mirar atrás.
Descubrir que su madre había mantenido un vínculo secreto con ella reorganizaba completamente su narrativa personal. ¿Sabías sobre Miguel y Sofía? Preguntó, aunque la respuesta ya era evidente en la expresión de Carmela. Por supuesto que sabía. Son mis nietos, Fernando. ¿Realmente creíste que no me iba a interesar por ellos? Pero nunca me dijiste nada. Durante 4 años nunca mencionaste que tenía hijos. Carmela suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Porque ella me pidió que no lo hiciera, porque estaba protegiendo a esos niños de un padre que había dejado muy claro que no los quería. Las palabras golpearon a Fernando como puñetazos físicos. Sabía que había sido brutal en su rechazo a la paternidad, pero escucharlo resumido con tanta crudeza por su propia madre le mostró la magnitud real de su error. Eso no es justo, mamá. Yo no sabía que ella estaba embarazada. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? No lo interrumpió Carmela. Te habrías casado nuevamente con ella por obligación. Habrías aceptado a regañadientes ser padre mientras te sentías atrapado. Isabela te conoce, hijo. Sabía exactamente cómo habrías reaccionado. Fernando quiso protestar, pero las palabras se atoraron en su garganta porque, en el fondo, reconocía la verdad en lo que su madre decía. En ese momento de su vida, habría visto un embarazo como una complicación, una responsabilidad no planificada que interfería con sus objetivos profesionales. Habría hecho lo correcto legalmente, pero emocionalmente habría estado resentido. He visto las fotos que enviaba, continuó Carmela, sacando su teléfono celular. Los primeros pasos de Miguel, las palabras de Sofía, sus cumpleaños, las navidades en Toronto. ¿Sabes lo que más me impresionaba? Que nunca, ni una sola vez, Isabela habló mal de ti delante de los niños. Cuando Miguel preguntaba por su papá, ella le decía que tenía un papá que vivía lejos, pero que los amaba mucho. La imagen de Miguel preguntando por un padre ausente que no sabía de su existencia fue devastadora para Fernando. Se imaginó a su hijo, con esos ojos tan parecidos a los suyos, tratando de entender por qué no tenía un papá presente como otros niños. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, se preguntó Fernando, necesitando entender los motivos de su madre. Porque ayer hablé con Isabela después de nuestro encuentro en el hospital. Y porque creo que finalmente estás en un lugar emocional donde puedes manejar la verdad. Carmela se inclinó hacia adelante, intensificando su mirada. Pero principalmente porque esos niños merecen tener un padre. Y tú mereces tener la oportunidad de ser el hombre que sé que puedes llegar a ser. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar toda la información. La ciudad se extendía ante él, el imperio que había construido piedra por piedra, sacrificio por sacrificio. Pero por primera vez en años se preguntó si había estado construyendo la vida equivocada. ¿Qué le dijiste exactamente a Isabela? Y preguntó sin girarse. Le dije que habías cambiado, que el hombre que vi en el hospital, leyendo un cuento a Sofía, era diferente del hombre que ella dejó hace 4 años. Le dije que merecían una oportunidad de conocerse nuevamente, especialmente los niños. ¿Y qué respondió ella? Carmela tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Dijo que no quería que Miguel y Sofía sufrieran, que había visto cómo tu trabajo siempre había sido tu prioridad absoluta y que no estaba dispuesta a permitir que 2 niños pequeños pasaran por la experiencia de tener un padre parcialmente presente. Fernando finalmente se giró para enfrentar a su madre. Pero también dijo que había visto algo en tu rostro cuando interactuaste con ellos. Algo que no esperaba ver. Carmela sonrió ligeramente. Las madres sabemos reconocer cuando alguien se enamora de nuestros hijos instantáneamente. Por primera vez en la conversación, Fernando sintió una chispa de esperanza. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Cómo puedo demostrarle que he cambiado sin que parezca que solo estoy tratando de ganar acceso a los niños? Primero, dijo Carmela levantándose,
Tienes que estar absolutamente seguro de que realmente has cambiado. Porque si entras en sus vidas y luego decides que no puedes manejar la responsabilidad, el daño será irreparable. Estoy seguro, respondió Fernando sin dudar. Segundo, tienes que entender que Isabela no es la misma mujer que dejaste hace 4 años. Es una madre, Fernando. Sus prioridades, sus miedos, sus sueños, todo ha cambiado. No puedes acercarte a ella como si pudieras retomar las cosas donde las dejaron. Fernando asintió, comenzando a comprender la complejidad de la situación que enfrentaba. Y tercero, Carmela se acercó y puso sus manos en los hombros de su hijo. Tienes que estar preparado para la posibilidad de que ella diga que no, que haya construido una vida sin ti y no quiera arriesgarse a que la destruyas nuevamente. El peso de esa posibilidad se instaló en el pecho de Fernando como una losa de concreto. Pero por primera vez en 4 años, sentía que tenía un propósito que trascendía las ganancias trimestrales y las expansiones empresariales. Los días siguientes transcurrieron en una montaña rusa emocional para Fernando. Había pasado noches enteras despierto, planeando como un estratega militar la forma de acercarse a Isabela sin parecer intrusivo o manipulador. Cada escenario que imaginaba terminaba con ella rechazándolo, protegiéndose a sí misma y a los niños de lo que percibía como una amenaza a la estabilidad que había construido tan cuidadosamente. La oportunidad llegó de manera inesperada, a través de una llamada telefónica que cambiaría el curso de los eventos. Era un martes por la tarde cuando su asistente le informó que una mujer llamada Isabela Hernández había llamado preguntando si podía hablar con él. Fernando sintió como si su corazón se detuviera completamente antes de acelerar a un ritmo frenético. Dijo, ¿para qué quería hablar conmigo? Preguntó tratando de mantener la voz calmada. Mencionó algo sobre una consulta médica para su hija. Dijo que era urgente. Fernando no necesitó escuchar más. Pásala inmediatamente a mi línea privada. La voz de Isabela sonaba tensa cuando finalmente se conectó la llamada. Fernando, sé que esto es extraño, pero necesito pedirte un favor. Es sobre Sofía. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Está bien? La preocupación en su voz fue automática e incontrolable. Su cardiólogo quiere hacerle unos exámenes especializados que no están cubiertos por el seguro médico básico que tengo. Son muy costosos y yo... La voz de Isabela se quebró ligeramente. No tengo el dinero suficiente ahora mismo. Fernando sintió una mezcla de alivio porque Sofía no estaba en peligro inmediato y dolor por saber que Isabela había tenido que vencer su orgullo para hacer esa llamada. Por supuesto, lo que necesites, sin condiciones. ¿Cuánto es? No quiero que pienses que estoy tratando de aprovecharme de la situación, dijo Isabela rápidamente. Te pagaré cada peso cuando pueda. Solo necesito tiempo. Isabela, para. Fernando se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Si Sofía es mi hija, y creo que ambos sabemos que lo es, entonces su salud es mi responsabilidad. No se trata de un préstamo o un favor. Se trata de hacer lo correcto. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado. Cuando Isabela finalmente habló, su voz sonaba más vulnerable de lo que Fernando la había escuchado jamás. Los exámenes son mañana a las 2 de la tarde en el Hospital San Rafael. Estaré ahí, dijo Fernando sin dudar. No tienes que... Sí tengo que estar ahí, Isabela. Es mi hija también. Al día siguiente, Fernando llegó al hospital 30 minutos antes de la cita programada. Encontró a Isabela en la sala de espera de cardiología pediátrica, sosteniendo a Sofía en su regazo, mientras Miguel jugaba silenciosamente con unos bloques en el suelo. Lucía cansada, como si no hubiera dormido bien en días. ¿Cómo está?, preguntó Fernando sentándose en la silla junto a ella, nerviosa. Yo también. Isabela no lo miró directamente. Estos exámenes van a determinar si necesita cirugía o si el tratamiento con medicamentos será suficiente. Fernando sintió como si alguien hubiera puesto un puño de hielo en su estómago. ¿Cirugía?
¿Qué tipo de cirugía? Una reparación del tabique ventricular. Es relativamente común en niños, pero aún así... Isabela no terminó la frase, pero Fernando pudo ver el miedo en sus ojos. Sofía levantó la vista hacia Fernando con esos ojos grandes que eran tan parecidos a los suyos. ¿Eres el señor que lee cuentos?, preguntó con su vocecita dulce. Sí, soy yo, respondió Fernando, sintiendo cómo su corazón se expandía en su pecho. ¿Te gustaría que leyéramos otro cuento mientras esperamos? La niña asintió entusiasmada y se trasladó nuevamente a su regazo con la confianza natural de los niños pequeños. Fernando notó que Isabela los observaba con una expresión indescriptible, como si estuviera viendo algo que no había esperado ver nunca. Sofía Hernández. Llamó una enfermera desde la puerta del consultorio. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos en la vida de Fernando. Esperó en el pasillo mientras Sofía se sometía a ecocardiogramas, electrocardiogramas y otros exámenes que no podía pronunciar. Miguel se había quedado dormido en una silla, agotado por la tensión emocional que incluso los niños pequeños pueden percibir en los adultos. Isabela entró y salió del consultorio varias veces, actualizando a Fernando sobre el progreso de los exámenes. En algún momento durante la espera, sin que ninguno de los dos lo planeara conscientemente, Fernando tomó la mano de Isabela. Ella no la retiró. ¿Tienes miedo?, le preguntó Fernando en voz baja. Aterrorizada, admitió Isabela. Desde que nacieron, cada decisión que tomo gira alrededor de mantenerlos seguros y saludables. La idea de que algo pueda pasarle a cualquiera de ellos me paraliza. Fernando apretó suavemente su mano. No estás sola en esto, ya no. Cuando el doctor Javier Morales finalmente salió del consultorio con Sofía en sus brazos, tanto Fernando como Isabela se levantaron instantáneamente. El médico era un hombre de unos 40 años, con una sonrisa cálida y una presencia que inspiraba confianza. Buenas noticias, dijo inmediatamente, claramente consciente de la ansiedad de los padres. Los exámenes muestran que la condición de Sofía está respondiendo muy bien al tratamiento con medicamentos. Por ahora, no necesitamos considerar cirugía. El alivio que Fernando sintió fue tan intenso que tuvo que sentarse. Isabela comenzó a llorar silenciosamente, liberando semanas de tensión acumulada. ¿Eso significa que está bien?, preguntó Fernando. Significa que con el tratamiento adecuado y controles regulares puede llevar una vida completamente normal, explicó el doctor Morales. Tendremos que hacer seguimientos cada 6 meses, pero el pronóstico es excelente. Mientras el médico explicaba los detalles del tratamiento futuro, Fernando notó la forma en que observaba a Isabela. No era la mirada clínica de un profesional hacia la madre de su paciente. Había algo más personal, más interesado. La realización de que este hombre podría estar desarrollando sentimientos hacia Isabela le provocó una punzada de algo que no había sentido en años: celos. Señora Hernández, dijo el doctor Morales cuando terminó de explicar el protocolo médico, me preguntaba si le gustaría acompañarme a un congreso médico internacional la próxima semana. Hay algunas presentaciones sobre cardiología pediátrica que podrían interesarle, considerando la condición de Sofía. Fernando vio cómo Isabela se sonrojaba ligeramente. Eso es muy amable de su parte, doctor, pero no podría dejar a los niños. Por supuesto que puedes ir, intervino Fernando antes de poder detenerse. Yo puedo cuidar a Miguel y Sofía. Tanto Isabela como el doctor Morales lo miraron con sorpresa. Fernando se dio cuenta de que acababa de meterse en territorio complicado, pero ya no podía retractarse. Los días previos al Congreso Médico se convirtieron en un periodo de preparación intensa que reveló tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de la nueva dinámica familiar que se estaba formando. Fernando, que había pasado décadas organizando imperios empresariales,
descubrió que planificar el cuidado de dos niños de 3 años y medio requería un tipo completamente diferente de estrategia y flexibilidad. Isabela había aceptado finalmente la invitación del doctor Morales después de varias conversaciones tensas con Fernando sobre las responsabilidades que implicaba cuidar a los gemelos. No es solo darles de comer y asegurarse de que no se lastimen, le había explicado con una paciencia que bordaba la condescendencia. Miguel tiene pesadillas los martes. Sofía no come vegetales verdes excepto si se los presentas como comida de princesa. Y ambos necesitan exactamente 3 cuentos antes de dormir, en un orden específico. Fernando había tomado notas, como si estuviera preparándose para la negociación más importante de su carrera. Había contratado temporalmente a una niñera experimentada como respaldo, pero estaba determinado a demostrar que podía manejar la situación por sí mismo. Era, se dio cuenta, la primera vez en su vida adulta que enfrentaba un desafío, donde el fracaso no era simplemente inaceptable desde una perspectiva profesional, sino que podría tener consecuencias emocionales devastadoras para 3 personas que, inexplicablemente, se habían vuelto más importantes que cualquier contrato empresarial. El viernes por la noche, mientras Isabela terminaba de empacar para su viaje, Fernando llegó a la pequeña casa de San Ángel con una maleta propia y una determinación férrea. La casa era exactamente como había imaginado, modesta pero cálida, con cada rincón organizado para maximizar la funcionalidad y la seguridad de los niños. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotografías de los gemelos en diferentes etapas de crecimiento y una notable ausencia de cualquier imagen que incluyera a Fernando. «Los horarios están en el refrigerador», dijo Isabela, mostrándole una rutina meticulosamente planificada que incluía comidas, siestas, tiempo de juego y las actividades específicas que calmaban a cada niño cuando se ponían difíciles. «Los números de emergencia están ahí también. Mi médico, el pediatra, la guardería en caso de que necesites llevarlos a algún lado». Fernando estudió los papeles como si fueran contratos multimillonarios. «¿Y si algo sale mal? Puedes llamarme en cualquier momento», respondió Isabela, aunque su voz contenía una nota de ansiedad que no pasó desapercibida. «Pero Fernando, este no es un experimento. Si no puedes manejar la situación, necesitas decírmelo antes de que algo malo pase». «No va a pasar nada malo», dijo Fernando con más confianza de la que realmente sentía. Los primeros momentos después de la partida de Isabela fueron sorprendentemente tranquilos. Miguel y Sofía parecían fascinados por tener a Fernando como su cuidador principal, tratándolo con la curiosidad reservada para una nueva aventura. Cenaron sin incidentes, jugaron con bloques y rompecabezas, y Fernando comenzó a pensar que quizás había subestimado sus habilidades paternales naturales. La realidad lo golpeó a las 2 de la madrugada del sábado, cuando Miguel se despertó gritando por una pesadilla que no podía explicar completamente. Fernando se encontró en el cuarto de los niños, sosteniendo a un pequeño que temblaba y lloraba, completamente sin idea de cómo calmarlo. Las técnicas que funcionaban en las salas de juntas no tenían ninguna aplicación práctica para consolar a un niño de 3 años aterrorizado por monstruos imaginarios. «Está bien, Miguel. Papá está aquí», se escuchó diciendo, y la palabra papá salió de su boca tan naturalmente que lo sorprendió. Miguel se aferró a él con una desesperación que le rompió el corazón. Y Fernando pasó las siguientes 2 horas caminando por la casa, cantando canciones que recordaba vagamente de su propia infancia, inventando historias sobre caballeros valientes que protegían a pequeños príncipes de los monstruos nocturnos. Sofía se despertó durante el proceso y, lejos de molestarse por la conmoción, se acurrucó contra Fernando en el sofá de la sala, creando un montón humano de brazos pequeños y respiración tranquila. Fue en ese momento, a las 4 de la madrugada,
sosteniendo a dos niños que posiblemente eran sus hijos, mientras la casa dormía en silencio alrededor de ellos, que Fernando experimentó algo que no tenía nombre, pero que se sintió como completud. El sábado por la mañana trajo nuevos desafíos. Sofía se despertó con fiebre, algo que según las notas de Isabela podía suceder ocasionalmente, pero que requería monitoreo constante. Fernando se encontró tomando la temperatura de una niña pequeña cada 30 minutos, administrando medicamentos pediátricos en dosis precisas y manteniendo a Miguel entretenido mientras se preocupaba por su hermana. «¿Sofía está enferma?», preguntó Miguel, con esa percepción emocional que los niños pequeños poseen, pero raramente pueden articular. «Solo un poquito», respondió Fernando, cargando a Sofía mientras revisaba su temperatura nuevamente. «Pero va a estar bien. Los papás nos aseguramos de que estén bien». Miguel asintió con seriedad y desapareció por unos minutos, regresando con su peluche favorito, un oso de felpa desgastado que claramente había visto mejores días. «Para Sofía», dijo ofreciendo el juguete, «cuando estoy triste, él me hace sentir mejor». Fernando observó a Miguel entregando voluntariamente su posesión más preciada para consolar a su hermana, y sintió algo parecido a la admiración. Estos niños, criados por una madre que claramente había priorizado la bondad y la empatía por encima de todo lo demás, tenían una generosidad natural que lo humillaba. La fiebre de Sofía bajó hacia el mediodía, pero Fernando había cancelado mentalmente todas sus actividades del fin de semana para mantener vigilancia médica constante. Cuando su teléfono sonó con llamadas de trabajo, las ignoró completamente por primera vez en más de una década. Diego le envió varios mensajes de texto preguntando sobre decisiones empresariales urgentes, pero Fernando descubrió que nada le parecía tan urgente como asegurarse de que Sofía bebiera suficientes líquidos y que Miguel no se sintiera descuidado mientras su hermana recibía atención extra. Por la tarde, cuando ambos niños estaban sanos y contentos, jugando en el jardín trasero bajo la supervisión de Fernando, él se permitió llamar a Isabela para actualizarla sobre el estado de Sofía. «¿Cómo está?», y preguntó Isabela inmediatamente con esa ansiedad maternal que trascendía la distancia física. «Mejor. La fiebre se fue. Está comiendo normalmente y está jugando con Miguel como si nada hubiera pasado. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». Fernando se detuvo a considerar la pregunta. «Cansado», admitió. «Pero bien, mejor que bien en realidad». Hubo una pausa antes de que Isabela respondiera. «Te escuchas diferente». «¿Diferente cómo?». «No lo sé, más presente, como si realmente estuvieras ahí en lugar de estar pensando en otras cosas». Fernando observó a Miguel empujando a Sofía en un pequeño columpio que él mismo había instalado esa mañana, después de encontrar las piezas en el garaje. «Creo que es porque por primera vez en años no hay nada más importante que esto». El domingo por la mañana llegó con una tranquilidad inesperada que contrastaba dramáticamente con el caos controlado de los días anteriores. Fernando se despertó en el sofá de la sala, donde había decidido dormir para estar más cerca de los niños, con Sofía acurrucada contra su pecho y Miguel usando su brazo como almohada. Por un momento, mientras la luz dorada del amanecer se filtraba a través de las cortinas, se permitió imaginar que esto era su vida normal, que despertar rodeado de estos pequeños seres era algo que había estado haciendo durante años. La realidad de su situación empresarial lo golpeó cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente con llamadas de Diego. Fernando logró desenredarse de los niños sin despertarlos y salió al jardín para tomar la llamada, sabiendo que algo importante debía estar sucediendo para que su socio insistiera tanto un domingo por la mañana. «Fernando, gracias a Dios que contestas». La voz de Diego sonaba tensa y preocupada. «Tenemos un problema serio. Los auditores encontraron discrepancias en las cuentas del hotel de Cancún, números que no cuadran,
transferencias que no podemos explicar. Fernando sintió como si alguien hubiera tirado un balde de agua fría sobre la burbuja de felicidad doméstica en la que había estado viviendo. ¿Qué tipo de discrepancias? Hablamos de varios millones de pesos, Fernando, y todo apunta hacia mí. La implicación golpeó a Fernando como un martillo. Diego, su amigo desde la infancia, su socio de confianza, estaba siendo señalado como responsable de lo que parecía ser un desfalco masivo. Eso es imposible, Diego. Tú jamás... Lo sé, pero los números están ahí. Y hay documentos con mi firma que no recuerdo haber firmado jamás. Mi abogado dice que necesito prepararme para lo peor. Fernando cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de las crisis empresariales que había manejado durante toda su carrera adulta. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo más en juego que dinero y reputación corporativa. Por primera vez en su vida tenía que considerar cómo sus decisiones profesionales afectarían directamente a Miguel y Sofía. ¿Necesitas que regrese inmediatamente?, lo preguntó, aunque cada fibra de su ser esperaba que la respuesta fuera negativa. Honestamente, sí. Los inversionistas van a querer respuestas mañana a primera hora. Y los medios ya están empezando a hacer preguntas. Fernando miró hacia la casa, donde podía ver a través de la ventana que Sofía se había despertado y estaba buscándolo con esos ojos grandes que se llenaban de pánico cuando no encontraba a los adultos a su alrededor. En ese momento, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. «Dame 4 horas», le dijo a Diego. «Busca una forma de posponer cualquier reunión hasta esta tarde. Tengo que organizar algunas cosas aquí primero». Cuando terminó la llamada, Fernando regresó a la casa para encontrar a ambos niños despiertos y claramente alterados por su ausencia, incluso siendo tan breve. Miguel se aferró a su pierna mientras Sofía extendía los brazos pidiendo que la cargara. «¿Dónde estabas?», preguntó Miguel con esa preocupación que los niños pequeños sienten cuando su mundo se siente inestable. «Solo hablando por teléfono afuera», respondió Fernando, cargando a Sofía y poniendo su mano libre en la cabeza de Miguel. «No me voy a ningún lado». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que tendría que retractarse de esa promesa en unas pocas horas. La ironía no pasó desapercibida. Justo cuando había comenzado a entender lo que significaba ser un padre presente, la vida lo forzaba a elegir entre sus hijos y su empresa. Durante el desayuno, Fernando llamó a la niñera de respaldo que había contratado, explicándole que necesitaría cubrir el resto del fin de semana debido a una emergencia empresarial. Luego, en la conversación más difícil de todas, llamó a Isabela. «¿Todo está bien?», preguntó ella inmediatamente al escuchar su voz tensa. «Los niños están perfectos», se apresuró a tranquilizarla. «Pero tengo una crisis en la empresa que requiere mi atención inmediata. Contraté a la niñera para que termine el fin de semana, pero... ¿Pero qué? Pero odio tener que hacer esto. Odio que justo cuando estaba empezando a entender cómo ser su padre, tengo que alejarme por trabajo». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Cuando Isabela finalmente habló, su voz contenía una mezcla de comprensión y resignación que fue peor que cualquier reproche directo. «Es exactamente lo que temía que pasara. Fernando, esto es diferente», insistió él. «Es una emergencia real. No es que esté eligiendo el trabajo sobre ellos». «Siempre hay una emergencia real», respondió Isabela suavemente. «Siempre hay una crisis que requiere tu atención inmediata. Esa es la naturaleza de la vida empresarial que elegiste». Fernando no pudo argumentar contra la verdad en sus palabras, pero tampoco podía abandonar a Diego en el peor momento de su vida. «¿Qué quieres que haga? ¿Que deje que mi empresa se colapse? ¿Que mi socio vaya a la cárcel por algo que no hizo? Quiero que te des cuenta de que esta conversación es exactamente la misma que tuvimos hace 4 años», dijo Isabela. «Las circunstancias son diferentes, pero la elección es idéntica. Y por eso es que me fui la primera vez.
Después de colgar, Fernando se sentó en el piso de la sala de juegos, observando a Miguel y Sofía construir una ciudad con bloques de colores. Ellos no tenían idea de la complejidad de las decisiones que los adultos enfrentaban, de las formas en que el mundo exterior constantemente amenazaba con interrumpir la simplicidad de los momentos felices. «Papá», dijo Sofía, usando la palabra que había comenzado a salir naturalmente durante el fin de semana. «¿Juegas con nosotros?». Fernando miró su teléfono, donde los mensajes de Diego se acumulaban cada minuto. Luego miró a sus hijos. Tomó una decisión que habría sido impensable 2 semanas atrás. Apagó el teléfono completamente. «Por supuesto que juego con ustedes», dijo, sentándose en el suelo. «¿Qué estamos construyendo?». «Un castillo», explicó Miguel seriamente, «para que las princesas estén seguras». «Entonces vamos a construir el castillo más fuerte del mundo», respondió Fernando, tomando un bloque y colocándolo cuidadosamente en la torre que Miguel había comenzado. Durante las siguientes 2 horas, Fernando Velázquez, dueño de un imperio hotelero valorado en cientos de millones de pesos, construyó castillos de bloques, preparó sándwiches cortados en forma de triángulos porque saben mejor así, y leyó el mismo cuento 3 veces porque Sofía insistía en que el final era diferente cada vez. Cuando finalmente tuvo que irse, después de que la niñera llegara y los niños estuvieran cómodos con la transición, Fernando se permitió un último momento en la puerta de la casa. Miguel y Sofía lo observaban desde la ventana, presionando sus pequeñas manos contra el cristal en despedida. Por primera vez en su vida, Fernando se fue a manejar una crisis empresarial con el corazón completamente dividido entre 2 mundos que hasta este momento había creído incompatibles. La crisis empresarial resultó ser más compleja de lo que Fernando había anticipado. Durante 3 días consecutivos, se sumergió en un mundo de auditores, abogados y reuniones de emergencia que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Diego, su amigo y socio desde la juventud, se encontraba bajo investigación por presunto desfalco, aunque Fernando estaba convencido de su inocencia. «Alguien está usando mi identidad», insistía Diego durante una de sus reuniones nocturnas en la oficina ejecutiva. «Estas firmas, estos documentos, no los recuerdo. Es como si hubieran creado una versión falsa de mí». Fernando estudió los documentos por enésima vez, buscando inconsistencias que pudieran probar la inocencia de su amigo. Pero cada hora que pasaba analizando cifras era 1 hora menos que podría estar con Miguel y Sofía. La ironía lo atormentaba. Estaba luchando por salvar su empresa mientras posiblemente perdía algo más valioso. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la niñera. Miguel pregunta ¿cuándo regresa papá? Sofía, no quiere cenar sin usted. El impacto emocional de esas palabras simples fue devastador. En solo un fin de semana, esos niños habían comenzado a depender de él, a considerarlo una presencia estable en sus vidas. Y ahora, una vez más, el trabajo lo alejaba de ellos. Esa noche, Fernando tomó una decisión que habría sido impensable semanas atrás. Delegó completamente la investigación en su equipo legal y se dirigió directamente a la casa de San Ángel, donde encontró a los gemelos, esperándolo con una cena fría y expresiones de alivio que le partieron el corazón. «¿Dónde estabas?», me preguntó Miguel con esa franqueza infantil que no conoce filtros sociales. «Trabajando», respondió Fernando, cargando a ambos niños. «Pero ya estoy aquí. ¿Te vas a ir otra vez?», me preguntó Sofía, y en su voz había un eco de abandono que Fernando reconoció inmediatamente. Era la misma inseguridad que él había sentido cuando su propio padre había muerto, dejándolo sin la certeza de que alguien estaría siempre ahí. «No esta noche», prometió, y se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de hacer que esa promesa fuera más permanente. Durante la cena, mientras ayudaba a Miguel a cortar su pollo y convencía a Sofía de que las zanahorias eran bastones mágicos de princesa,
Fernando recibió una llamada de Isabela desde el Congreso. «Escuché sobre la crisis en las noticias», dijo su voz preocupada a través del altavoz. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió Fernando, observando a Sofía intentar alimentar a su muñeca con purés imaginarios. «Pero me di cuenta de algo importante. Esta empresa, todo lo que construí, no significa nada si no tengo a quien compartirlo». Hubo una pausa prolongada antes de que Isabela respondiera. «Fernando, quiero que funcione, Isabela. Quiero que seamos una familia real, no solo los fines de semana o cuando no hay crisis empresariales. Quiero que estos niños sepan que siempre pueden contar conmigo». «Las palabras son fáciles», respondió ella suavemente. «Los cambios reales son mucho más difíciles». «Entonces, déjame demostrártelo», dijo Fernando, tomando la mano pequeña de Miguel mientras el niño luchaba con un pedazo de brócoli particularmente rebelde. «Cuando regreses verás que soy diferente, que puedo ser el padre que ellos merecen». Esa noche, después de bañar a los gemelos, leerles 3 cuentos diferentes y quedarse hasta que se durmieron completamente, Fernando se sentó en la sala de Isabela rodeado de juguetes y libros infantiles. Por primera vez en años se sintió exactamente donde pertenecía. El regreso de Isabela del Congreso Médico coincidió con una revelación que cambiaría el curso de toda la investigación empresarial. Fue ella quien, con su experiencia en relaciones públicas y su ojo entrenado para detectar inconsistencias, identificó el patrón que los auditores habían pasado por alto. «Mira estos documentos», dijo Isabela, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina mientras los gemelos dormían su siesta vespertina. «Las firmas de Diego son diferentes en fechas específicas, pero hay algo más. Los documentos falsos siempre coinciden con días cuando él estaba fuera de la ciudad por razones médicas». Fernando estudió los papeles que Isabela había organizado cronológicamente. Durante el último año, Diego había estado recibiendo tratamiento para una condición de ansiedad que requería terapias regulares en Guadalajara. Cada documento cuestionable había sido supuestamente firmado durante esos viajes. «Alguien sabía exactamente cuándo estaría ausente», murmuró Fernando, sintiendo las piezas del rompecabezas comenzar a encajar. «Alguien con acceso interno a su calendario y a los documentos oficiales». La investigación subsecuente reveló que el verdadero culpable era Roberto Sandoval, el contador principal de la sucursal de Cancún, quien había estado manipulando documentos durante meses para cubrir sus propios desvíos de fondos. Había usado la identidad de Diego como pantalla, sabiendo que la lealtad de Fernando hacia su socio retrasaría cualquier investigación seria. «Es brillante en su simplicidad», explicó el investigador privado que Fernando había contratado. «Sandoval sabía que usted jamás sospecharía de Diego, así que usó esa confianza en su contra». La vindicación de Diego fue completa y pública. Los medios que habían especulado sobre su culpabilidad ahora reportaban su inocencia con la misma intensidad. Pero el proceso había dejado cicatrices profundas en la amistad, y Fernando se dio cuenta de que la crisis había revelado tanto fortalezas como debilidades en su imperio empresarial. «Necesitamos reestructurar todo el sistema de supervisión», le dijo a Diego durante una cena en su casa favorita. «Implementar más controles, más transparencia. Respondió Diego con una sonrisa cansada, «podrías considerar si realmente quieres dedicar los próximos 20 años de tu vida manejando estas crisis». Era una sugerencia que Fernando no había considerado seriamente hasta ese momento. Durante semanas había estado dividido entre 2 mundos: el empresarial, donde era indispensable pero constantemente en modo de crisis, y el familiar, donde era nuevo pero profundamente feliz. «Los niños me preguntan cuándo vas a regresar a casa cada día», le había dicho Isabela la noche anterior. «Han comenzado a verte como parte permanente de sus vidas». «¿Y tú?», me había preguntado Fernando. «¿Tú también me ves como parte permanente?».
Isabela había tardado en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Veo a un hombre que está intentando cambiar, pero también veo la misma presión laboral que destruyó nuestro matrimonio. No sé si es sostenible. Esa conversación resonaba en su mente mientras Fernando observaba a Miguel y Sofía jugar en el jardín de la casa familiar donde había crecido. Carmela había insistido en organizar una comida dominical, creando por primera vez en años una atmósfera de celebración familiar auténtica. «Mira cómo te siguen con los ojos», observó su madre, señalando hacia los gemelos que verificaban constantemente que Fernando siguiera ahí. «Están creando un vínculo contigo, hijo, pero los vínculos con niños pequeños son frágiles. Si se rompen demasiadas veces, es difícil repararlos». Fernando sabía que su madre tenía razón. Los niños vivían en el presente absoluto. Para ellos, las promesas futuras importaban menos que la consistencia diaria. Si quería ser realmente su padre, necesitaba estar presente no solo durante las crisis o los fines de semana, sino en la rutina ordinaria y extraordinaria de sus vidas. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía a construir un castillo de arena en el pequeño arenero del jardín, Fernando tomó una decisión que habría sido impensable 6 meses atrás. Le ofrecería a Diego comprar su parte de la empresa, reduciendo su propia carga operativa a la mitad. Buscaría inversionistas que pudieran manejar la expansión agresiva, mientras él se enfocaba en consolidar lo que ya tenía. Por primera vez en su vida adulta, Fernando Velázquez estaba dispuesto a limitar su ambición profesional en favor de una riqueza diferente. La oportunidad de ver crecer a sus hijos día a día. La propuesta de Fernando a Isabela llegó en un momento cuando la vida parecía encontrar finalmente un ritmo estable. Durante 2 meses, él había mantenido un equilibrio cuidadoso entre sus responsabilidades empresariales reducidas y su presencia constante en las vidas de Miguel y Sofía. Los niños habían comenzado a llamarlo papá de forma natural, y las rutinas familiares se habían establecido con una normalidad que Isabela había temido imposible. 6 meses, dijo Fernando durante una cena tranquila en el restaurante donde habían tenido su primera cita años atrás. «Dame 6 meses para demostrarte que esto puede funcionar, que podemos ser una familia real». Isabela jugó con su copa de vino, considerando la propuesta con la cautela de alguien que había aprendido a proteger su corazón. «¿Y si no funciona? Si después de 6 meses decides que la vida doméstica no es para ti, entonces te ayudaré a mudarte a donde quieras», prometió Fernando. «Incluso si eso significa España, incluso si significa perderlos para siempre. Pero Isabela, creo que funcionará. Por primera vez en mi vida tengo algo más importante que el trabajo». La decisión no fue fácil para Isabela. Durante 4 años había construido una vida independiente. Había aprendido a no depender de nadie más que de sí misma para la estabilidad emocional y económica de sus hijos. Permitir que Fernando entrara completamente en sus vidas representaba un riesgo emocional enorme. «Los niños ya te aman», admitió finalmente. «Y eso es lo que más me asusta. Si esto no funciona, ellos serán quienes más sufran». «No voy a lastimar a mis hijos», dijo Fernando con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Nunca». El período de prueba comenzó con Fernando mudándose oficialmente a la casa de San Ángel. Fue una transición extraña para todos. Fernando, acostumbrado al lujo de su penthouse, adaptándose a una casa donde los juguetes estaban por todas partes y donde el silencio era un bien escaso. Isabela, acostumbrada a tomar todas las decisiones parentales sola, aprendiendo a negociar y compartir responsabilidades. Miguel y Sofía, deleitados con tener un papá que estaba presente para el desayuno y para los cuentos nocturnos. Las primeras semanas estuvieron llenas de ajustes menores que revelaron diferencias fundamentales en estilos parentales. Fernando tendía a ser más permisivo con los dulces y más estricto con los horarios.
Isabela priorizaba la flexibilidad emocional sobre la rigidez estructural, pero también descubrieron que se complementaban bien. Donde uno era débil, el otro era fuerte. Miguel tiene tu tenacidad, observó Isabela una tarde mientras veían al niño intentar armar un rompecabezas complicado por 20ª vez. Y Sofía tiene tu carisma natural. Es imposible negarles cualquier cosa cuando sonríen. Fernando había comenzado a notar las similitudes también. Miguel tenía sus mismas manos largas y la misma concentración intensa cuando se enfocaba en algo importante. Sofía poseía su capacidad de convencer a las personas con simple encanto, pero también la determinación silenciosa de Isabela cuando algo realmente le importaba. Un día, mientras Fernando ayudaba a Miguel con un proyecto escolar sobre familias, el niño hizo una pregunta que cortó directo al corazón del asunto. ¿Por qué no vivías con nosotros antes? Fernando había ensayado mentalmente respuestas para esa pregunta inevitable, pero cuando llegó el momento, decidió optar por la honestidad adaptada a la edad. Porque papá era tonto y pensaba que otras cosas eran más importantes que estar con ustedes. Pero ahora sé que ustedes son lo más importante del mundo. ¿Y ya no vas a ser tonto?, preguntó Miguel con esa lógica simple que solo poseen los niños. Voy a intentar muy duro no ser tonto nunca más, prometió Fernando. A medida que los meses pasaban, Fernando comenzó a entender que la paternidad no era un proyecto que se completaba, sino un proceso continuo de pequeñas decisiones diarias. Era estar presente cuando Miguel tenía pesadillas, celebrar cuando Sofía aprendía una palabra nueva, negociar conflictos sobre vegetables en el plato y tiempo frente a la televisión. Pero también era experimentar una felicidad cotidiana que no sabía que existía. El peso de Sofía quedándose dormida en sus brazos, la risa contagiosa de Miguel cuando jugaban fútbol en el jardín, la sensación de completud cuando los 4 se sentaban a cenar como familia. Por primera vez en su vida adulta, Fernando Velázquez había encontrado algo que no quería conquistar o mejorar, sino simplemente preservar y proteger. El 5.º mes del periodo de prueba trajo consigo una revelación que sacudió los cimientos de la nueva estabilidad familiar que habían construido tan cuidadosamente. Carmela, durante una de sus visitas dominicales habituales, dejó caer una bomba emocional que ninguno de ellos había anticipado. He estado guardando esto durante años, dijo mientras observaba a Miguel y Sofía jugar en el jardín. Pero creo que ya es hora de que sepan la verdad completa. Fernando e Isabela intercambiaron miradas preocupadas. Durante los últimos meses habían aprendido a leer las expresiones de Carmela, y esta tenía la gravedad de alguien que está a punto de revelar algo significativo. Isabela me contactó antes de irse a Canadá. Comenzó Carmela dirigiéndose directamente a Fernando. Me dijo que estaba embarazada, pero me pidió que no te lo dijera porque no quería que sintieras que tenías que quedarte con ella por obligación. Fernando sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Sabías desde el principio que estaba embarazada y nunca me dijiste nada? Me pidió que respetara su decisión, respondió Carmela firmemente. Y después de ver cómo reaccionaste a la idea de tener hijos durante esa última discusión, entendí por qué no quería decírtelo. Isabela se puso pálida. Señora Carmela prometió que nunca... Las circunstancias han cambiado, interrumpió la mujer mayor. Ahora Fernando ha demostrado que puede ser el padre que estos niños necesitan. Pero necesita saber que tuvo opciones desde el principio y que tanto tú como yo le quitamos esa oportunidad de elegir. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones contradictorias. Fernando procesaba la información sintiendo una mezcla de traición, comprensión y dolor por todo el tiempo perdido. Isabela luchaba con la culpa de saber que su decisión, aunque bien intencionada, había privado a Fernando de años cruciales con sus hijos. ¿Cuánto tiempo llevabas embarazada cuando me dejaste? Muy preguntó Fernando finalmente, su voz controlada pero tensa.
8 semanas, respondió Isabela en voz baja. Acababa de confirmarlo cuando tuvimos esa discusión sobre nuestros planes familiares. Fernando recordó esa conversación con dolorosa claridad. Había sido categórico sobre no estar listo para ser padre. Había hablado de esperar años antes de considerar hijos. Isabela había tratado de convencerlo de que el momento perfecto nunca llegaba, pero él había sido inflexible. Ahora entendía que ella ya sabía que no había tiempo para esperar. Pensé que estaba protegiendo a todos, continuó Isabela, las lágrimas comenzando a fluir. A ti de una responsabilidad que no querías, a los niños de un padre resentido, a mí misma de una relación que se basaría en obligación en lugar de amor. Pero me robaste la oportunidad de crecer, dijo Fernando, su voz quebrándose ligeramente. Me robaste la oportunidad de estar ahí desde el principio, de ver sus primeros pasos, de escuchar sus primeras palabras. Lo sé, soy Isabela, y lo siento más de lo que puedes imaginar. Fernando observó a Miguel y Sofía a través de la ventana, inconscientes de la tormenta emocional que se desarrollaba en la cocina. En ese momento tomó una decisión que definiría el resto de sus vidas. No puedo cambiar el pasado, dijo finalmente, pero puedo controlar el futuro. Y mi futuro está con ustedes tres, sin importar cómo empezó todo esto. Se acercó a Isabela y la tomó entre sus brazos mientras ella lloraba. Ya no se trata de culpas o reproches. Se trata de los próximos 50 años, no de los últimos 4. El 5º cumpleaños de Miguel y Sofía se celebró en el jardín de la casa familiar de Carmela. Transformado para la ocasión en un país de maravillas infantil con globos, decoraciones coloridas y una mesa rebosante de dulces y regalos. Era la primera fiesta de cumpleaños que Fernando había organizado para sus hijos y había puesto el mismo nivel de atención al detalle que normalmente reservaba para las inauguraciones de hoteles de lujo. «Mira, ¡papá!», gritó Miguel, corriendo hacia Fernando con una corona de papel dorado torcida sobre su cabeza. «Soy el rey del castillo, y yo soy la princesa», añadió Sofía, girando en su vestido rosa mientras perseguía mariposas imaginarias por el jardín. Fernando observó a sus hijos con una mezcla de orgullo y asombro que aún lo sorprendía después de casi un año de paternidad activa. Cada día traía nuevos descubrimientos. La forma en que Miguel arrugaba la nariz cuando se concentraba, idéntica a su propio gesto. La manera en que Sofía negociaba hábilmente para conseguir 5 minutos más antes de dormir, mostrando habilidades diplomáticas que reconocía como heredadas. «Tienen un anuncio que hacer», le susurró Isabela al oído, acercándose por detrás y rodeándolo con sus brazos. Durante los últimos meses, su relación había evolucionado de una coexistencia cuidadosa hacia algo que se sentía sorprendentemente como lo que habían tenido años atrás, pero más profundo y maduro. «¿Un anuncio?», preguntó Fernando, girándose para mirarla. «Los documentos llegaron ayer», dijo Isabela, sacando un sobre oficial de su bolso. «El reconocimiento legal de paternidad está completo. Oficialmente ya no son solo los hijos de mi corazón, son legalmente tus hijos también». Fernando tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. Ver sus nombres escritos como Fernando Velázquez Jr. y Sofía Velázquez en papel oficial lo emocionó más de lo que había anticipado. Era la culminación de un proceso que había comenzado con dudas y miedos, pero que ahora representaba la decisión más importante y acertada de su vida. «Hay algo más», continuó Isabela, su voz tomando un tono más serio. «El doctor Morales me contactó la semana pasada. Ese hospital en Madrid, donde trabaja ahora, me ofreció una posición como coordinadora internacional. Es una oportunidad increíble para mi carrera y incluye atención médica especializada para Sofía». Fernando sintió un frío instantáneo en el estómago. «¿Y?»,
Y les dije que necesitaba consultar con mi familia antes de tomar cualquier decisión. La palabra familia resonó en el aire entre ellos, cargada de significado. Por primera vez, Isabela lo estaba incluyendo en una decisión importante sobre su futuro conjunto, reconociendo que ya no era una madre soltera tomando decisiones unilaterales. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Fernando, aunque parte de él temía la respuesta. Quiero que decidamos juntos, respondió Isabela. Como familia, Madrid ofrecería nuevas oportunidades para todos nosotros. Podrías establecer la división europea de tu empresa, los niños podrían crecer bilingües, y yo tendría la carrera que siempre soñé. Fernando observó a Miguel y Sofía jugando con sus primos pequeños, completamente ajenos a la conversación que podría cambiar sus vidas. Durante el último año, había aprendido que la paternidad significaba a veces tomar decisiones que beneficiaban a los hijos más que a uno mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. 2 meses, respondió Isabela. Pero Fernando, quiero que sepas que si decidimos quedarnos en México, será porque elegimos estar aquí, no porque tengamos miedo al cambio. Esa noche, después de que los niños se durmieron agotados por la celebración, Fernando e Isabela se sentaron en el jardín bajo las estrellas, rodeados de los restos de la fiesta. Globos desinflados, platos de papel con migajas de pastel y juguetes abandonados que tendrían que recoger mañana. ¿Sabes qué me di cuenta hoy?, y dijo Fernando tomando la mano de Isabela. Durante toda mi vida adulta, tomé decisiones basándome en el miedo. Miedo al fracaso, miedo a la mediocridad, miedo a no ser suficiente. Pero por primera vez puedo tomar una decisión basada en el amor. ¿Y cuál es esa decisión?, preguntó Isabela suavemente. Fernando la miró directamente a los ojos, viendo en ellos el reflejo de su propia transformación. La decisión de que donde sea que vayamos, iremos juntos. Como familia, espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.